Bueno, buenas tardes. En el día de hoy vamos a hablar sobre las miopatías inflamatorias. En cuanto a las generalidades, las miopatías inflamatorias comprenden las siguientes entidades: la dermatomiositis, la polimiositis, el síndrome antisintetasa, las miopatías necrotizantes autoinmunes y las miositis por cuerpos de inclusión. Hay otras miositis que se incluyen la granulomatosa y la miositis eosinotílica. El pronóstico de cada enfermedad, de cada una de estas entidades, es diverso y depende de las características clínicas y serológicas de cada uno de los pacientes. Estos cuadros clínicos pueden ser como una manifestación de un síndrome paraneoplásico, por lo cual es importante la pesquisa de la patología subyacente. Y las principales que se asocian a neoplasia son la dermatomiositis en primer lugar, la polimiositis y las miopatías necrotizantes autoinmunes. En cuanto a la epidemiología, en la edad adulta la incidencia de la dermatomiositis y la polimiositis es de 2 millones por 100.000 casos por año. Tiene un predominio femenino con un pico de incidencia de entre los 40, un pico de frecuencia de edad a los 40, entre los 40 y 50 años, y la prevalencia es de 5 a 22 casos por 100.000 habitantes. En cuanto a la juvenil, la dermatomiositis más juvenil es la más frecuente, tiene la incidencia es de 2 a 4 casos por millón por año, es más frecuente en niñas y tiene un pico de incidencia entre los 5 y los 10 años de edad. En cuanto a la patogenia, no se sabe bien el origen. Hay varios modelos patogénicos, uno es a través del interferón que actúa como mediador del daño capilar del miocito y queratinocito, producido por células plasmocitoides. Otro mecanismo es el daño por anticuerpos mediado por complemento, y la otra causa es la farmacia. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se manifiestan principalmente por debilidad muscular proximal. Hay un porcentaje de pacientes, en caso pero está presente, que no presentan debilidad muscular. Esta debilidad suele ser simétrica y proximal, sobre todo compromete la cintura escapular, pelviana y los flexores del cuello. Hay muy poca debilidad distal, la que cuando un paciente se presenta con una compromiso distal, hay que pensar en miositis por cuerpo de inclusión, y los pacientes pueden manifestarse dificultad para subir escaleras, levantarse en una silla o cargar objetos pesados. Todo esto es hablando de la dermato y la polimiositis, que son las dos entidades que vamos a hablar hoy principalmente. Las manifestaciones clínicas pueden dar síntomas constitucionales, puede estar presente una artritis simétrica de pequeñas articulaciones que suele ser no erosiva, pueden presentar disfagia alta, que suele ser un signo de mal pronóstico, puede estar presente el Raynaud y síntomas de compromiso pulmonar intersticial. Dentro de las manifestaciones clínicas a nivel de la piel, la dermatomiositis es la que ya por su nombre presenta manifestaciones amplias a nivel de la piel. Las pápulas de Gotrón, que se caracterizan porque son pápulas eritematosas, violáceas, simétricas en la superficie dorsal de metacarpos falángicas e interfalángicas proximales, es un signo patognomónico de la enfermedad. El signo de Gotrón son las mismas máculas, pápulas o placas, que son eritematosas, violáceas, con descamación, que están localizadas en la superficie extensora de las articulaciones, como por ejemplo los codos, las rodillas y los tobillos. El eritema en heliotropo, que es una erupción eritemato-violácea a nivel de párpados superiores, que muchas veces puede estar asociado a edema. El compromiso facial, que se caracteriza por unas lesiones fotosensibles en la cara, que son eritematosas, muchas veces pueden tener descamación y comprometen el surco nasogeniano. A diferencia del lupus eritematoso sistémico, que es un eritema en alas de mariposa que respeta el surco nasogeniano. A nivel de las periungual pueden haber alteraciones, que se ven lechos capilares eritematosos con cambios vasculares que pueden ser similares a otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la esclerodermia y el lupus. Puede haber dilatación y pérdida de capilares periunguales y eritema,
y sobre todo lo que se ve muchas veces es un sobrecrecimiento de la cutícula. Las calcinosis están presentes sobre todo más en los pacientes pediátricos que en los pacientes adultos. Es muy difícil el tratamiento, normalmente se desarrolla dentro de los primeros años del diagnóstico y se presenta en el 30-50% de los niños que tienen dermatomiositis y está frecuentemente asociado al anticuerpo anti-P140. Otro signo frecuente es el eritema macular o papular, que es el signo de la B a nivel del escote, y se dice que es el signo del YAL cuando, además de tener el signo de la B, tienen el signo del YAL, que es esta misma erupción a nivel del dorso del tórax. El signo de Holter se caracteriza porque son lesiones eritematosas en las caras laterales del muslo y el mecanismo no se sabe bien por qué, porque normalmente es una zona que no está fotoexpuesta, pero es característica es poco específica, pero es poco sensible, pero es característica de la dermatomiositis. Las manos de mecánico están presentes en el síndrome antisintetasa, que ahora después vamos a hablar. Se caracteriza porque hay un engrosamiento y resquebrajamiento de la piel, de la punta de los dedos en la cara lateral, que resulta en como unas líneas sucias, por eso se llaman manos de mecánico. Pueden haber también lesiones similares a la psoriasis o una dermatitis seborreica a nivel del cuero cabelludo, que puede dar una sensación urente y de prurito. El compromiso pulmonar se da en el 15 al 30% de los pacientes con dermatomiositis y polimiositis. El mecanismo puede ser múltiple o hay distintas causas. Una puede ser la debilidad muscular por compromiso del diafragma, como una debilidad muscular respiratoria por compromiso diafragmático. Otro cuadro clínico que puede haber es la enfermedad intersticial pulmonar, de la cual la variante más frecuente es la neumonía intersticial no específica. Puede haber cuadros de neumonía intersticial usual, de neumonía organizativa y de daño alveolar difuso. Otro cuadro clínico, otro compromiso pulmonar que puede haber es la toxicidad por fármacos, que si bien es poco frecuente, por ejemplo, el uso de metotrexato en algunos pacientes puede dar reacciones de hipersensibilidad. Y otro cuadro clínico que puede asociarse es la neumonía aspirativa secundaria al compromiso de glutorio. El compromiso intersticial se va a manifestar como disnea, tos seca, rales velcro. El diagnóstico se realiza principalmente con el examen físico, el examen funcional respiratorio, que se van a medir va a haber una disminución de los volúmenes y disminución de la difusión de dióxido de carbono, y la tomografía de tórax, que cuantifica la extensión, el daño y si hay componente de inflamatorio y fibrótico. Otras manifestaciones clínicas pueden estar presentes las cardíacas, que dan alteraciones en la conducción, arritmias, miocarditis, prolapso asintomático de válvula mitral. A nivel de gastrointestinal puede estar presente la disfagia por alteración del músculo cricofaringio, reflujo gastroesofágico y diarrea. Y el riñón, el compromiso es muy infrecuente y pueden presentarse como glomerulonefritis proliferativa focales. El síndrome antisintetasa se caracteriza por la presencia de miositis, enfermedad pulmonar intersticial, Raynaud, poliartritis, mano de mecánico, el anticuerpo anti-Jo1 y la presencia de fiebre. El diagnóstico se realiza por la presencia de la debilidad muscular característica con enzimas elevadas, musculares elevadas, hallazgos en la piel característicos y en casos que sea necesario se puede realizar una biopsia de piel. La debilidad muscular los pacientes que presentan debilidad muscular más enzimas musculares sin compromiso en piel y sin anticuerpos específicos, estos pacientes son los que idealmente debería realizarse una biopsia utilizando también el electromiograma y la resonancia magnética, sobre todo esta última para elegir el sitio donde se va a tomar la biopsia.
el laboratorio hay elevación de enzimas musculares, puede haber a nivel sérico y en orina de mioglobinas. El anticuerpo, el FAN, está presente en el 80% de los pacientes y los pacientes pueden tener una eritrosedimentación normal o ligeramente elevada. Las enzimas musculares son la GOT, la GPT, la CPK, la aldolasa, la GPT, la GOT y la LDH. La CPK suele estar aumentada 10 veces por encima del valor normal. Puede a veces haber o no correlación entre la elevación de la CPK y la magnitud de la debilidad, y pueden elevarse en pacientes que pueden estar, al momento de que uno los interroga, asintomáticos. Los anticuerpos se caracterizan porque hay anticuerpos que son específicos de miositis y hay anticuerpos asociados a miositis. Los anticuerpos específicos de miositis son mutuamente excluyentes, es decir, cuando hay un anticuerpo específico de miositis no hay otro presente. En cambio, los que se asocian sí pueden estar presentes junto con los anticuerpos específicos. El FAN es frecuente, como les dijimos, en un 80%, y sin embargo es muy poco frecuente en las miositis necrotizantes autoinmunes y la miositis por cuerpos de inclusión. Los anticuerpos asociados son el RO, el RNP, el PM-esclero y el Q, que está presente en la superposición entre miopatía, esclerodermia y lupus, y el PM-esclero está presente en la superposición entre miopatía y esclerodermia. Los anticuerpos específicos de miositis son los antisintetasa, el anti-SRP, que indica mayor mortalidad, el anti-MI2, el PM155-140 y el anti-MDA. Los anticuerpos asociados, como hablamos recién, es el PM-esclero, el RNP, el anti-Q y el anti-RO. Dentro de los anticuerpos específicos, el anti-MI2 está asociado a buena respuesta al tratamiento, el anti-MDA5 está asociado a dermatomiositis amiopática con compromiso pulmonar, el anti-T-gamma 1 gamma está asociado a enfermedad neoplásica, el NPX2 está asociado en adultos a neoplasia, el anti-SAE está asociado a dermatomiositis clásica, que normalmente tiene buena respuesta al tratamiento. El antisintetasa, dentro de los antisintetasa, el más frecuente es el JO1, pero hay otros antisintetasa, como el PL7, PL2, EJ, OJ, KS, ZO y YRS, que está asociado al síndrome antisintetasa. Otros anticuerpos presentes son los antiglutaril, metilglutaril reductasa, que está asociado al uso de restatina si tiene mala respuesta al tratamiento. El SRP está asociado a compromiso cardíaco y mala respuesta al tratamiento. Y el anti-MUC44, que está asociado a la presencia de miositis por cuerpos de inclusión. Acá está cada una de las sintetasas y el porcentaje en el cual se presentan. Estos son los antisintetasas reportados a la fecha. El más frecuente, como les dije, es el anti-JO1. El síndrome antisintetasa, como hablamos, comprende lo que es la miositis, la enfermedad pulmonar intersticial, la artritis, el Raynaud y las manos de mecánico. Está reportado mayor compromiso pulmonar y poca o nula miositis en pacientes que tienen el PL12 y el KS. Está reportada una alta proporción de pacientes con derrame pericárdico en pacientes que tienen el PL7 y por lo general los pacientes que no tienen el JO1 positivo suelen tener un diagnóstico más tardío del síndrome antisintetasa con una peor sobrevida. Acá describen un poco cada uno de los anticuerpos. El MI2
lo más importante que tienen que tener en cuenta es que se asocia a la dermatomiositis con lesiones cutáneas típicas, tienen bajo riesgo de desarrollar cáncer y o enfermedad pulmonar intersticial, tiene buena respuesta al tratamiento con esteroides y tiene un buen pronóstico a largo plazo. El anti-MDA5 suele estar presente en la dermatomiositis clínicamente amiopática, se asocia a un compromiso pulmonar intersticial rápidamente progresivo con valores elevados de ferritina y a extenso compromiso cutáneo con lesiones ulcerativas y artritis severas. Los pacientes que tienen este anticuerpo y tienen compromiso pulmonar intersticial tienen un peor pronóstico que los otros anticuerpos que son los antisintetasa. Y hay estudios que avalan que los títulos de anti-MDA5 pueden correlacionarse con la actividad de la enfermedad y que su negativización se asociaría a mayor supervivencia. El TIF-1 gamma, que antes se llamaba el P155-140, suele estar asociado a cáncer. Así que en estos pacientes uno tiene que hacer bien la búsqueda exhaustiva del screening para neoplasias, que ahora lo vamos a hablar más adelante. El NPX2 o MJ es el anticuerpo que es específico, más frecuente en la dermatomiositis juvenil, se asocia con poliartritis, contractura articular, calcinosis y vasculitis intestinal. En los pacientes adultos puede estar presente en pacientes con dermatomiositis que tienen una enfermedad cutánea importante y calcinosis, y ahí existen reportes contradictorios en cuanto a su asociación con cáncer. El SAE, como ya dijimos, se asocia a la dermatomiositis con enfermedad cutánea típica y disfagia, y que tiene buena respuesta al tratamiento. El SRP suelen tener un fenotipo más de polimiositis o de miositis necrotizante autoinmune, tienen un compromiso muscular severo y rápidamente progresivo y compromiso cardíaco, tienen una baja prevalencia de compromiso cutáneo, articular, pulmonar o Raynaud, y tienen una muy mala respuesta al tratamiento inmunosupresor. Sí está reportada la coexistencia del SRP con anticuerpos antisintetasa, que esto le confiere un peor pronóstico. Los anticuerpos dirigidos contra la hidroximetilguanosil coenzima A reductasa, su asociación están asociados con la exposición previa a estatinas, que esto se reporta, la asociación previa está reportada de manera variable en distintas cohortes. Tienen un fenotipo tipo de polimiositis, miopatía necrotizante autoinmune, con compromiso muscular severo, mialgias, disfagia y regular respuesta al tratamiento inmunosupresor. Y estos anticuerpos también pueden existir con anticuerpos antisintetasa. Es poco frecuente la asociación con compromiso cutáneo, enfermedad pulmonar intersticial y la asociación con neoplasias. El P. mesclero suele ser un fenotipo que tiene una superposición entre una polimiositis y una esclerodermia. Los pacientes tienen mayor frecuencia de esclerodactilia, enfermedad pulmonar intersticial, que generalmente no es muy severa, artritis y Raynaud, y está descrita que por lo general tiene una evolución favorable con poca asociación con neoplasias. La asociación con los anticuerpos anti-Q tienen un fenotipo de polimiositis con una superposición con esclerodermia o lupus. Su presencia se asocia a mayor frecuencia de artritis, artralgias, Raynaud y compromiso pulmonar, asociándose de manera negativa a las neoplasias. Con respecto a la biopsia muscular, las características generales es que presenta una necrosis, degeneración y regeneración, aumento del tejido conectivo, y la inflamación en la dermatomiositis produce alteración de capilares con atrofia perifascicular infiltrados por linfocitos CD4. En la polimiositis es infiltrados por linfocitos CD8 en fibras no necróticas. En la biopsia de piel se ven una dermatitis de interfase.
la inmunofluorescencia directa se ve depósitos de inmunoglobulina y complemento a nivel de la unión dermoepidérmica y depósitos del complejo de ataque de membrana en la unión de la pared de los vasos. El electromiograma no son hallazgos solo de las miopatías inflamatorias. Esto tiene que ver con enfermedades musculares en general, que se caracterizan por potenciales de unidades motoras polifásicos de corta duración y baja amplitud, irritabilidad por inserción, fibrilaciones y ondas positivas agudas, descargas repetitivas de alta frecuencia, bizarras de inicio y con una suspensión brusca. La resonancia es un método sensible que demuestra áreas de inflamación, edema, fibrosis y calcificación, y no es específica ya que se puede ver edema muscular en pacientes que tienen miopatías metabólicas, rhabdomiólisis o distrofias musculares. Lo que sí es muy útil la resonancia es porque ayuda a elegir el sitio del cual se va a realizar la biopsia. Los criterios diagnósticos, hay que excluir las otras miopatías y se tienen que cumplir 3 criterios más el compromiso cutáneo y en la polimiositis 4 criterios menos piel. La malignidad es una asociación frecuente, sobre todo con la dermatomiositis. No se conoce muy bien el mecanismo por el cual hay una conexión entre las miopatías inflamatorias y las neoplasias. Se sugiere que están relacionadas por una expresión de autoantígenos entre el tejido muscular y el tumoral. La incidencia de cáncer es 5 a 7 veces mayor en comparación con la población general. La neoplasia se puede diagnosticar antes, durante el diagnóstico de la miopatía o posterior a la misma. La incidencia es mayor dentro de los 2 primeros años, los primeros años anteriores o después de la miopatía. Y los anticuerpos que se asocian son el TS-gamma1, el NPX2, que hay estudios que son más necesarios para considerarlos que son que hay que considerarlos dentro del screening exhaustivo que se le debe realizar a los pacientes. Pero bueno, ante la presencia de estos 2 anticuerpos uno tiene que tener la sospecha de que esto puede tener asociación con una neoplasia. Los más frecuentes son, el 70% de las neoplasias son el adenocarcinoma están representados por el adenocarcinoma de cervix, pulmón, ovarios, páncreas, próstata y estómago. El screening, hay que hacer un interrogatorio minucioso con antecedentes familiares, examen físico, mamario y tacto rectal, un laboratorio con una clínica general, con marcadores tumorales, un PSA en los hombres y sangre oculta de materia fecal. El screening tiene que ser habitual según la edad y sexo y según las guías que se recomienden de acuerdo a la edad y el sexo del paciente. Normalmente para el estudio de mama se pide la mamografía y el examen mamario, para el colon la fibrocolonoscopía y la sangre oculta de materia fecal, la próstata el PSA y el tacto rectal, pulmón, radiografía y tomografía de tórax. Los pacientes, se sugieren en pacientes que tienen un riesgo de malignidad significativo pedir una tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste. Hay expertos que recomiendan la realización de rutina de ecografía transvaginal y ecografía de pelvis. Y el PET se ha recomendado también como un método de diagnóstico. El tema es que es un método que es muy costoso, que tiene muy poca disponibilidad y que todavía faltan estudios para que avalen costo-beneficio de la realización de este estudio como screening en pacientes con dermatomiositis y polimiositis. Uno tiene que tener en cuenta que los factores asociados con malignidad es la mayor edad al inicio, las lesiones necróticas en piel, la presencia de eritema periungual, bajo el recuento linfocitario elevado, los bajos niveles de C4. Otros factores de riesgo
es la evidencia de daño capilar en la biopsia, la presencia de necrosis cutánea, la vasculitis cutánea, leucocitoclástica, y la edad al momento del inicio de la enfermedad, que a mayor edad mayor riesgo, el sexo masculino, la disfagia y la enfermedad pulmonar intersticial, que sería como un compromiso que estaría asociado a una menor frecuencia del desarrollo de neoplasia. Como ya dijimos, el riesgo es 6 veces mayor durante los primeros años de diagnóstico, y a medida que los años fueron pasando al diagnóstico de la miopatía, este riesgo disminuye. El screening, no hay muchos estudios que avalen cuál es el screening que hay que hacer. Lo que sí hay que hacer es el habitual para el paciente, y sobre todo durante los primeros años, y el screening se tiene que hacer habitual a las recomendaciones generales, salvo que haya alguna manifestación clínica distinta o una recidiva del cuadro muscular, luego de haber un periodo de remisión, que eso tiene que ser como una alerta para la búsqueda y la pesquisa de una neoplasia. Los factores de mal pronóstico es el retraso en el diagnóstico, la debilidad marcada como presentación, la disfagia, la enfermedad intersticial pulmonar, la malignidad asociada, el compromiso cardíaco y la mayor edad. Muchas gracias por la atención.